el Bautista tuvo la experiencia, el privilegio que cualquier hombre en ese momento le hubiera gustado tener, y tuvo el privilegio de bautizar a su propio primo. Dice que él estaba en ese momento, después de llegar del desierto, comienza a bautizar personas, comienza a decir: arrepiéntase porque el reino ha llegado, y comienza a predicarle a las personas. Y dice que de un momento a otro, en medio del gentío, alguien se abre espacio y era su primo Jesús. Dice que venía a él a bautizarse, y Juan el Bautista expresa: yo no soy digno de desatar ni siquiera la correa o el calzado de sus pies. ¿Cómo crees que yo te voy a bautizar? Pero Jesús le dice: es necesario que lo hagas. Dice que Juan el Bautista, ¿qué tuvo allí en esa experiencia? Dice que él palpó, ¿cierto? Tocó, vio, escuchó y tuvo face to face, cara a cara, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vio el cumplimiento de las profecías allí encarnado, allí profetizado. Y dice que estando allí Jesús con Juan el Bautista, ¿qué hace Juan el Bautista? Dice que él lo sujeta, lo sumerge y lo levanta. Y dice que cuando él hace eso, al instante ve que el cielo se abre en dos y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y se hace sobre ellos. Y dice que él escucha una voz diciendo de allá arriba en el del cielo, una voz con voz fuerte de trompeta, y dice: este es mi Hijo amado, hagan todo lo que yo quiero que él haga. Así que Juan el Bautista palpó a Jesús, escuchó la voz de Dios, vio el Espíritu Santo descender en forma de paloma, pero en algún momento de su ministerio, y no solamente eso, él anunció y dijo: yo los bautizo en agua, pero va a venir otro más poderoso que yo, que los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Todo ese nivel, ese calibre, todo ese ministerio, era un tremendo hombre de Dios, Juan el Bautista. No había duda de que Juan el Bautista dudara de su primo, dudara de las profecías. Pero dice que Juan el Bautista, finalizando su carrera o finalizando su ministerio, ya llegando a lo último de su ministerio, dice que le dice a alguien, a un rey: mira, lo que estás haciendo no está bien. El rey le da un poco de sentimiento y hace una penitencia con alguien que le danzaba. ¿Y qué más le dice? Le dice: mira, yo quiero la cabeza de Juan el Bautista. Y ahí lo encarcelan, y bueno, ya tú sabes la historia. Pero allí en la cárcel, antes de quitarle la cabeza a Juan el Bautista, tal vez Juan el Bautista estaba en un tiempo de quietud, de oscuridad, donde no se entendía por qué, si él estaba anunciando el evangelio, porque estaba pasando por ese momento tal vez de duda o de inquietud o de dificultad en una cárcel. Así que ¿qué hace Juan el Bautista? Tal vez las cárceles romanas en esa época tenían una pequeña ventanita bien oscura donde no había mucho, y dice que comienza a silbarle a 3 de sus discípulos. Juan el Bautista también tenía discípulos, y les manda a decir esto: amigos, hermanos, discípulos, vengan, necesito que ustedes me saquen de una duda. Vayan a donde está mi primo Jesús, esta es la dirección, él va a estar en este momento, va a estar haciendo esto. Vaya allá a ese lugar y pregúntenle, por favor, que si él es, o esperamos a otro. ¿Qué estaría pasando por la mente de Juan el Bautista en ese momento? ¿Y qué estaría tal vez actualmente pasando en la mente de muchos de nosotros, y me incluyo allí, cuando tal vez estamos pasando por dificultades, momentos difíciles? La cárcel tal vez simboliza hoy día oscuridad, simboliza nuestra vida soledad, tal vez simboliza nuestra vida donde no sé qué hacer porque todo es oscuro. Y ahí se introduce un momento en nuestras vidas, algo llamado, o un bicho llamado duda. Juan el Bautista, siendo uno de los más grandes profetas de su época, uno de los más grandes que anunciaron el evangelio, Juan el Bautista en ese momento de su primo llamado Jesús. Y dice que ¿qué hace? Sus discípulos, los discípulos de Juan el Bautista, dice que se van a encontrar con Jesús. Y cuando se van a ir a encontrar allí con Jesús, dice que llegan a donde Jesús les dice, les expresa, les dice: oiga, es que tu primo Juan el Bautista nos mandó a preguntarte que si tú eres, o esperamos a otro. ¿Por qué estaban preguntándole eso? ¿Por qué Juan el Bautista también llegó de esa forma? En la antigüedad, la cultura o las profecías, ellos estaban esperando a un Mesías que fuera sangriento, que matara a diestra y siniestra, que los libertara del yugo de esclavitud que había en Roma. Y tal vez Juan el Bautista allí en la cárcel tal vez no estaba experimentando esto.
se sentía en oscuridad, pero me encanta cómo Jesús le responde a los discípulos y le manda el recado a Juan el Bautista, y cómo Jesús hoy día nos responde al que todo aquel que en algún momento pueda experimentar la cárcel de Juan el Bautista o pueda estar atravesando por momentos de duda o de ansiedad. Y aquí le responde Jesús en el versículo 4. Y respondiendo Jesús les dijo esto a sus discípulos, a los discípulos de Juan el Bautista. Le dice: miren, de esto se tiene que tratar la fe de vosotros de hoy en adelante. Y exprésale esto también a Juan el Bautista. Y le dice: mira, la fe es así. Primero tienes que oír para después ver. Ese es el gran significado que vemos. La fe no es solamente, o no tiene que ser una prioridad de primero ver para después creer, sino que la fe de todo cristiano debe ser primero oír la palabra, creer la palabra, para que usted después pueda empezar a ver el milagro reencarnado o experimentarlo. Así que es muy importante que como cristianos entendamos este significado que Jesús le responde a sus discípulos. La fe es primero oyendo para después ver. Y no solamente se lo dicen palabras Jesús a los discípulos de Juan el Bautista, sino que también se lo muestra con hechos. ¿Y cómo se lo muestra con hechos? Dice que le dice: oiga, vengan, yo quiero que me acompañen allí. Y dice que se los lleva a un lugar y comienza a decirles algo en el versículo 5. Y dice: mire, aquí hay unos ciegos, al instante voy a orar por ellos y ellos van a empezar a ver. Mire, aquí hay unos cojos, ¿qué voy a hacer con estos cojos? Mire, al instante van a empezar a caminar. Mire, aquí hay unos leprosos, donde nadie podía tocar a los leprosos. Jesús se acerca a ellos y les dice: mira, los voy a tocar y van a ser sanos. Ya no van a ser la escoria la sociedad, porque los leprosos en la época, entre comillas, era la escoria de la sociedad. Y le dice: mire, aquí yo los toco, van a ser limpios. Y ahora no solamente eso, dice que acá hay unos sordos, empiezan a oír. Acá hay unos muertos, mire cómo los voy a resucitar. Y dice: bienaventurado es el que no halle tropiezo. Y yo te quiero decir algo. ¿Qué es lo que tal vez en esa cárcel, en esos momentos de angustia, de dificultad, estamos atravesando por momentos tal vez de desespero, tal vez donde no entendemos lo que está sucediendo, tal vez algo que ha pasado en tu salud, alguna crisis financiera, algo que ha estado atravesando dentro de tu hogar, y tal vez te sientes como Juan el Bautista, encerrado con la duda, con la ansiedad, preguntando: ¿será que Jesús lo puede hacer hoy día? En un tiempo de lógica y de razonamiento, en un tiempo donde la fe tal vez para muchas personas es algo raro, loco, no se puede experimentar. Pero Jesús vuelve y nos recuerda hoy como iglesia, y le recordó a los discípulos de Jesús, de Juan el Bautista, y a Juan el Bautista les dijo: mira, que se tiene, aunque estés en la cárcel, aunque estés atravesando momentos difíciles de ansiedad, de desespero, recuerda que Jesús sigue siendo Jesús, Salvador y el todo milagroso de nuestras vidas. Así que necesitamos recordar y entender que necesitamos salir de la duda creyendo de esta forma, oyendo la palabra para después ver la palabra viva. Así que la fe, amada iglesia, necesita esa transformación en nuestras vidas. Necesitamos primero creer para después ver. Y qué cuidado es cuando a usted Jesús le diga: ¿será que porque lo que estás atravesando hoy día estás dando de mí o de lo que Él puede hacer en tu vida? Y eso es un llamado a reflexionar y preguntarnos: ¿qué hemos venido siendo o qué hemos venido atravesando? Que la duda ha tapado la obra, los milagros y la esencia del Señor. Así que no solamente le pasó esto a Juan el Bautista, también le pasó y fue muy común a algunos de sus discípulos. Vamos a tocar a algunos de sus discípulos para ir finalizando. ¿Qué? Más adelante, Mateo capítulo 14, leámoslo, para poder entender un poco más de qué pasa cuando la duda llega a nuestras vidas. Mateo capítulo 14, versículo del 24 al 33. Mateo capítulo 14, versículo del 24 al 33. Y leámoslo. ¿Qué es lo que dice aquí? Aquí va a tocar a alguien que se llama Pedro. Y mire lo que dice, versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, ¿qué pasó con ellos? Se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, amigos,
discípulos. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas hacia ti. Y él les dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Qué pasa aquí en esta segunda escena de cuando la duda llega al corazón? ¿Qué pasa aquí? Dice que Jesús estaba con sus discípulos en ese momento y ellos y Jesús tenían que atravesar al otro lado del mar o de ese lago en ese momento. Y dice que Jesús manda a sus discípulos solos. Dice: mire, vayan ustedes, yo ya los voy a alcanzar. Eso fue en la tarde. ¿Y Jesús para dónde se fue? ¿Será que dejó a sus discípulos solos? No, Jesús se fue a hablar a la montaña con papá. Primer punto, claro y clave: ¿qué hacer para exterminar, aniquilar la duda hoy día? Fundamental lo que hicieron los discípulos. Mire dos escenas. Dice que los discípulos se montan en la barca y se van. Y de un momento a otro llega la noche y no veían nada. Y de un momento a otro se alborota las olas, el mar en este lugar, y se comienzan a asustar, están desesperados. No tenemos chalecos salvavidas, no tenemos un techo, nos vamos a morir aquí ahogados. ¿Y dónde está Jesús? ¿Ya dónde estaba Jesús? Que los había mandado en la barca. Me encanta a dónde estaba Jesús. Si tú vas a leer más hacia atrás, vas a encontrar en tu casa que Jesús, ¿dónde se encontraba? Jesús se encontraba hablando con papá, teniendo tiempo de intimidad. Y es allí la clave, iglesia, para que usted en su familia, en su emprendimiento, en su trabajo, en su economía, en su hogar, en su familia, es la clave que necesitamos para hoy día sacar la duda de nuestros corazones o de nuestras vidas. Necesitamos pasar más tiempo de calidad con papá, teniendo intimidad. Es el éxito de todo cristiano, si se puede decir de esa forma. Necesitamos volver a pasar tiempo de calidad con papá, porque cuando tú pasas tiempo de calidad con papá, la esencia, la estructura del reino de los cielos se te va a pegar en tu vida. ¿Qué pasa cuando usted, como un paisa, se ajunta o es súper amigo, parcero de un rolo o de un costeño? Muchas veces el hablado, la forma de ser o los dichos de ellos, de tanto andar con ellos, muchas veces se te va a pegar. Y es algo similar cuando tú pasas tiempo de calidad con papá. La esencia de papá, el carácter de papá se te va a pegar a tu vida. Así que es supremamente importante que la iglesia vuelva a entender que para caminar sobre las aguas, para caminar sobre la tempestad, para caminar tal vez sobre la duda o tal vez las cosas amargas que sucedan alrededor de nosotros, es necesario que antes de hacer eso pasemos tiempo de calidad con papá. ¿Por qué digo eso? Porque Jesús, después de bajar de hablar con papá, dice que literalmente Jesús ve a sus discípulos a la distancia, pasando momentos adversos, la tormenta estaba difícil. ¿Y qué hace Jesús? Yo no veo a Jesús diciendo un Uber, un taxi. Jesús al instante, sobre la tempestad, sobre las olas que se estaban levantando, al instante que hace Jesús, y a la medianoche comienza a caminar sobre. Iglesia, es fundamental que nosotros como cristianos, para caminar sobre la tormenta, para caminar sobre la tempestad, para que la duda no nos sacuda, necesitamos volver a pasar tiempo de calidad. Ese es el secreto de los grandes hombres de la Biblia, de Hebreos 11. Ese es el secreto de las grandes referencias que usted tiene en su corazón o en sus redes sociales. Ese es el secreto para que usted pueda caminar sobre las aguas, pasar tiempo de calidad con papá. Pero mire, quiero contarte una cosa. En medio de que están viendo que Jesús está caminando sobre las aguas de allí, de ese lugar, los discípulos se asustaron. ¿Y qué dijeron? ¡Un fantasma! Y te quiero decir esto: crisis es igual a oportunidades. Los discípulos creyeron, crisis es igual a muerte. Pero Jesús dice esto: crisis es igual a oportunidades. Crisis es igual
a donde Él se pueda glorificar. Enfermedad es igual a milagros de Dios. Tempestades es igual a glorificarse Dios sobre tu vida. Y yo te quiero venir a enseñar esto en esta mañana. La crisis, la tempestad, lo que estés viviendo en tu familia, en lo que hagas, eso no tiene que llamarlo fantasma, sino por el contrario, creer que Dios va a decir esto sobre tu vida en medio de tu tempestad. Cuando los discípulos dijeron un fantasma, Jesús les grita, les dice: tranquilos amigos, tengan ánimo. Así desde el medio de la mitad del mar: tengan ánimo, yo soy, y no tengan miedo. Ese mismo yo soy, en la misma traducción de Éxodo, cuando Dios manda a Moisés a través de la zarza: dile a Faraón que el que te mandó es el gran yo soy. Ese mismo yo soy, en la misma conexión. Y aquí mismo Jesús te les dice y nos dice en esta mañana: mira, iglesia, amados, amigos, tus tempestades, lo que estás atravesando, la enfermedad, lo que estés viviendo, recuerda que Jesús sigue gritando desde arriba de los cielos, o aquí en este lugar nos sigue diciendo: tengan ánimo, Él sigue siendo el yo soy. Y no tengas miedo jamás de las circunstancias. No tengas miedo de lo que vayas o estés atravesando en medio de la oscuridad, en medio de la cárcel que estaba viviendo Juan el Bautista, en medio de lo que los discípulos estaban atravesando allí porque se iban a ahogar. Y dice que al instante alguien saca pecho dentro de la barca, ¿cierto? Alguien dice: ay, vamos a mirar si es Jesús, si de realidad es Jesús, porque tiene mucha luz y está caminando sobre las aguas. ¿Qué sobrenatural es eso? Así que Pedro saca pecho entre sus discípulos y dice: si eres Jesús, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dice: claro, Pedro, ven. Fue el instante. Dice: no, veías primero todo esto, estas cosas, y ahí sí, ven a caminar sobre las aguas. Sino que al instante le dice: ven y camina. La fe es así. La fe no tienes que ponerle un poco de protocolos, un poco de cosas. La fe tiene que ser creer para después ver. Los milagros tienen que ser así: ver primero, creer para después ver. Y como iglesia necesitamos entender eso. Pase lo que pase, vengan pandemias, se levante lo que se levante, tengamos que atravesar lo que tengamos que atravesar, primero nuestra fe tiene que ser: Jesús sigue siendo el gran yo soy de mi vida. Jesús sigue siendo el que me da ánimo. Jesús me sigue diciendo que yo no debo tener miedo. Y como iglesia necesitamos volver a centrarnos en eso. Pero note una cosa, que tal vez hoy usted y yo estemos como Pedro también, o como Juan el Bautista. Dice que alguien saca pecho, dice: ya, yo creo que si es Jesús, voy a ver si Él me dice que yo vaya. Dice que cuando Jesús le dice ven, Pedro se comienza a bajar sobre la barca. Imagínense por un momento que era que Pedro se bajara sobre la barca a oscuras, a la medianoche, viendo tempestades, relámpagos, olas. Imagínense a Pedro cogiendo la barca y bajando, tal vez tocando: ¿será que está muy fría o está muy caliente? ¿Será que me hundo, no me hundo? ¿Me pongo un flotador o no me pongo un flotador? Y cogiéndose todavía aún de la barca con los discípulos: hágale a ver si es tan valiente. Pero él cogiéndose de la mano de la barca, bajándose, y no quería tal vez soltar la barca, pero tal vez siente confianza en Jesús, en colocar sus ojos, la mirada puesta en Él. Y dice que al instante, cuando coloca su mirada en Él, dice que comienza a caminar sobre las aguas. Pero mire lo que nos puede pasar muchas veces a nosotros, que Pedro al instante comienza a ver a su izquierda, dice: uy, qué olas tan grandes. A la derecha: uy, un monstruo marino. Uy, no, tal vez son fantasmas hacia allá. ¿Y qué pasó? Desvía la mirada de Jesús. Y al instante, ¿qué pasa? Se empieza el discípulo valiente de Jesús, el que sacó pecho en ese momento, el que no se iba a hundir, en este momento estaba hundiendo en la duda, estaba hundiendo en los problemas, se estaba hundiendo en: no, ser cristiano es muy difícil, voy a botar la toalla. Vivir en santidad es muy difícil, voy a botar la toalla. Y empezó a hundirse sobre. Pero me encanta, Jesús nos responde como los cristianos de Armenia, como los de Manizales. ¿Cómo responde Jesús? Si Jesús hubiera sido de esos cristianos de Bogotá, Jesús hubiera respondido así. Porque Pedro, cuando se comienza a hundir, dice: ay, por favor, no tengo chaleco salvavidas, no sé nadar, sálvame, Jesús. Y dice que al instante va hacia él. Hubiera sido como los cristianos de Bogotá, hubiera dicho: maldita cucaracha, pecador incircunciso, dudaste, húndete.
¿Verdad que Jesús hizo eso? Canta cómo Jesús te responde aún en crisis, aún en momentos de desespero, cómo responde. Dice la Biblia que literalmente Jesús va hacia él y dice hacia de él. O sea, en pocas palabras, lo rescata. Pero al instante, ¿qué hace? Le corrige duda y su incredulidad. Dice, hombre de poca fe. Pero note por qué Jesús no colocó de primera no porque no dijo, ay, hombre de poca fe, ahí sí te rescato. Sino que Jesús se centró primero en rescatarlo y ahí sí lo corrigió y le dijo, hombre de poca fe. ¿Esto qué nos enseña? Mira, te voy a enseñar esto. Jesús, antes de juzgarnos, condenarnos o de expulsarnos porque tal vez la embarramos o fallamos en la duda, en la incredulidad o porque somos débiles, antes Jesús de ser un juez, entonces está haciendo un tuyo. Escúchalo muy bien, antes de ser juez, Jesús siempre seguirá siendo amigo de tu vida. Y dice que antes de juzgarlo, Jesús hoy día, antes de corregirnos nuestra incredulidad, nos viene a recordar en esta mañana y nos dice, iglesia, no sé lo que estás atravesando, no sé yo humanamente por lo que estamos pasando, no sé si tal vez es una crisis financiera, una crisis en tu familia, una crisis tal vez con tu salud, una crisis tal vez algo, y se han levantado tormentas, se han levantado maremotos, se han levantado un montón de cosas sobre tu vida, pero Jesús en esta mañana nos dice que para pagar la fe necesitamos primero creer para después ver, pero antes de eso necesitamos descansar en medio de la tormenta, recordando y siempre preguntándonos que Él nos sigue diciendo, iglesia, tengan ánimo, Él es el gran yo soy y no tengamos miedo, venga lo que se venga en nuestras vidas. ¿Alguien puede glorificar a Dios? Denle un fuerte aplauso al Señor. Y dice que cuando lo rescata, lo sube a la barca y literalmente todos los discípulos allí, boquiabiertos, asustados, dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Verdaderamente. Y dice que ¿qué empezaron a hacer? Le adoraron. Iglesia, necesitamos volver a adorar nuestra fe al Señor. Y cuando tú creas, por más imposible, aunque te hayan dado un dictamen, cuando tú creas, allí tú creer en el Señor será como una adoración ante Él. Y necesitamos volver a creer para adorarle a Él. Pase lo que pase y venga lo que venga. Y aquí quiero contarte un pequeño testimonio similar a lo que le pasó a Pedro en ese momento. Hace aproximadamente 5 o 6 años atrás, cuando yo estaba trabajando en una organización misionera en Leticia, Amazonas, yo estaba encargado de más o menos 16 estudiantes, yo y mi esposa. En ese momento éramos solteros, en ese momento tenía pelo, tenía ojos azules, era acuerpado, lindo, hermoso. Así que mi esposa estaba tragada de mí. Así que nos encargaron 16 estudiantes que venían de diferentes países de Latinoamérica y de aquí de Colombia. Éramos 16, 4 líderes y un conductor. Resulta que estuvimos internados 3 meses en un lugar pidiéndole a Dios dirección, diciendo, Señor, muéstranos a dónde tenemos que ir, a dónde tenemos que ir a apoyar una comunidad indígena en el Amazonas. Y Dios nos dijo, mire, yo quiero que ustedes vayan a una comunidad que se llama Zaragoza y allí se queden durante 2 meses y trabajen allí con la comunidad. Pero un mes antes de salir hacia esta comunidad, nos llamó un pastor indígena y nos dice, mira, es que queremos que acompañé un equipo misionero, no tengo muchos recursos, mi iglesia no es de muchos recursos. Teníamos miedo porque no teníamos tampoco muchos recursos, había para tomar solo coco, no había nada más. Así que estábamos asustados, pero por fe dijimos, está bien, vamos a ir a servir a ese lugar. Así que estuvimos un mes en Zaragoza y un mes en la comunidad que literalmente no había ni camas, no había mucha alimentación, pero estuvimos allí sirviendo de corazón. Dios nos usó de una manera increíble, fue un tiempo genial allí en este lugar. Pero terminamos y en el bote que fuimos desde Leticia a la comunidad que Dios nos dijo que fuéramos, era un bote tapado con chalecos salvavidas y todo de moda, todo bien en orden. Pero resulta que la comunidad ahora, para devolvernos de ese lugar que no tenían muchos recursos a Leticia, tenían un bote de madera viejo que se le entraba un poquito el agua y tenían que sacarla así con tarrito, no tenía techo ni chalecos salvavidas. ¿Cuántos éramos? 16, 4 líderes y un conductor. Este conductor no era cristiano, así que salimos a las 12 del mediodía para llegar a almorzar a Leticia. Eran 4 horas de camino, río arriba.
Así que nos preparamos todos bien allí, todos contentos, cansados porque Dios nos había usado de una manera increíble. No teníamos ya agua potable para consumir, se nos había acabado los recursos. Y alguien suspira por allá en la parte de adelante, en la proa, y dice: qué bueno sería que Dios mandara agüita para nosotros. Y que Dios se lo tomó en serio, o mejor dicho, Dios permitió eso, se lo tomó muy en serio. Así que más o menos a 5 kilómetros íbamos por la mitad del río Amazonas. Es una costumbre en el Amazonas viajar en lancha siempre por la mitad del río. No se viaja ni a la derecha ni a la izquierda, porque muchas veces se desprenden palos de allí y puede hacer voltear, si va muy rápido, la canoa o el bote rápido. Así que íbamos por la mitad en un pequepeque, esos motores lentos, y literalmente cuando decimos, la señora se expresa de esa forma, venía una nubecita pequeñita, negrita, morada, tirando a morada, y alguien dijo: ay, nos vamos a refrescar. Así que el bote lentamente se fue acercando a esa nube. No era una nubecita pequeña, era una nubesota grandísima. Cuando ya estábamos abajo de la nube, literalmente todo el cielo del río Amazonas, donde íbamos en la mitad, se oscureció. Y se manda tremendo aguacero sobre el río Amazonas. Y en los 3 años que estuve viviendo allá en el Amazonas, yo nunca había experimentado el río Amazonas como el océano Pacífico. Literalmente nuestro bote hacía esto. Estábamos asustados, desesperados en ese momento. Que se mandó tremendo aguacero que fue hacia el instante. Comenzó a caer agua, asustados, como que Dios se lo tomó en serio y mandó tremendo aguacero sobre nosotros. Así que estábamos asustados. El conductor dice: necesitamos acampar, y mira hacia la izquierda, hacia la derecha, no veía casas. Así que mientras él está mirando a dónde a orillarse, literalmente nuestras maletas comenzaron a mojarse, todos nos estábamos mojando, y él dice: necesitamos ir a acampar hacia la izquierda. Y cuando él da la curva, una ola viene, sube sobre el bote, se nos comienza a subir el agua más arriba a los tobillos. Cuando el agua comienza a subírsenos allí, sin chalecos y sin techo, todo el mundo, las 20 personas que habían allá, todos jóvenes, fuerte, y comienzan a llorar desesperados. Habían mexicanos, brasileros y ecuatorianos. Y estaban allí abrazados, decían: ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a morir, yo no sé nadar. No, ¿qué vamos a hacer? Desesperados, angustiados, no entendían lo que estaba pasando. Así que yo estaba en la parte de atrás y me abracé con mi compañero, con mi amigo, y yo miré así de reojo, alcé los ojos. Mi esposa estaba en la parte de adelante, la que iba a ser mi esposa, y yo dije: Señor, no le alcancé a decir que la amo, no alcancé a casarme con ella, Señor, no permitas. Vamos a salir en el canal Caracol, en RCN, se murieron estos misioneros allí, y el río Amazonas es el tercer río del mundo más caudaloso de todo el mundo. Todo aquello que toque el río va para abajo. Estamos asustados. Pero recuerdo mucho que el conductor dice: necesitamos corrernos. Y cuando él se corre y se sube la ola, mi esposa a los 10 minutos, gloria a Dios por las mujeres, ¿cierto? Y gloria a Dios también por los hombres. Pero esta mujer, la que hoy día es mi esposa, se levanta con un espíritu de Bucaramanga. Se levanta y dice: ¿pero en dónde está nuestra fe? ¿A dónde está lo que hemos creído en el Señor? ¿Por qué vamos a dejar que la duda nos venza en este momento? Ella dice eso, así con una voz de trompeta. Todos se separan, dejan de estar en shock, dejan de estar llorando y pataleando, y se cogen las manos y empiezan a orar. Literalmente a orar. Una fe increíble. Mientras ellos están orando en ese momento, el bote, y aquí va el milagro más extraordinario que te voy a contar en esta mañana. Mientras el bote se queda quieto, todo el mundo con los ojos cerrados, orando, intercediendo, comenzaron a experimentar con los ojos cerrados que ya no estaba lloviendo sobre nosotros. Y no solamente no estaba lloviendo, sino que el bote, cuando se acerca o pensó que se iba a llegar a la orilla, dijeron: el conductor que llegó a la orilla nos dejó aquí, salió corriendo del miedo porque nos íbamos a ahogar. Pero cuando todos en efecto dominó, comienzan a mirar hacia donde está el conductor, y cuando lo comienzan a mirar, literalmente el conductor no cristiano estaba así, mire, así va el ejemplo. No entendía ni podía creer lo que él estaba mirando y experimentando en todo el río Amazonas, de la mitad del río hacia la derecha. No lo podía creer. Y aquí va. Él alcanzó a llegar casi cerquita a la orilla de la izquierda de todo el río, y toda la parte derecha del centro del río Amazonas y hacia la derecha, todo, no estoy hablando de un bracito, sino de literalmente la cuenca del Amazonas, toda esa parte del centro a la derecha, toda estaba oscura,
estaba lloviendo, estaba relampagueando. No solamente estaba relampagueando, habían olas allí. Y toda la parte izquierda, donde estaba todo este equipo misionero, por fe y por haber orado y haberle creído a Dios en tiempos difíciles, toda esta parte, hasta que llegamos a Leticia, todo estaba haciendo sol, no tenían olas y no estaba lloviendo. No estaba lloviendo, estaba planito el río Amazonas. Dios preservó nuestra vida por creerle a Él, aunque vengan las cosas difíciles. ¿Qué es lo que hoy día tal vez se parece a esto? ¿Qué es lo que hoy día tú dices, Señor? Me encuentro como en Juan el Bautista, he creído muchos milagros, he experimentado a Jesús, pero ahorita en este tiempo me siento como en la cárcel de Juan el Bautista. Estoy a oscuras, no sé qué es lo que pasa, estoy dudando de ti, estoy dudando de tal vez lo que puedas hacer. Eso es lo primero. Pero lo segundo, tal vez estoy como Pedro, estoy mirando, pero tal vez por las circunstancias desvío mi mirada de Jesús y comienzo a hundirme sobre el mar. Y Jesús hoy nos recuerda, y yo quiero que usted recuerde esto y se lo lleve en su corazón. Jesús en esta mañana nos recuerda: iglesia, tengan ánimo. Recuerden que Jesús sigue siendo el gran yo soy. Y no solamente eso, Jesús sigue diciéndonos: por nada estés afanoso. Él sigue teniendo el control. Colóquese de pie y déjeme orar. Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana te rogamos que toda duda, toda incredulidad, todo lo que estamos atravesando, que tal vez ha hecho que botemos la toalla, que nos rindamos, o que tal vez, Señor, dudemos de tu grandeza y de tu poder. Yo te ruego que en esta mañana tú lo saques de nuestra vida y nos llenes de fe para creer por milagros creativos, para experimentar lo sobrenatural que tú eres. Y permítenos, Señor, que cada día podamos recordar esta palabra. Yo quiero contarte algo que está aquí en la Biblia. No sé si esto es para ti, pero yo quiero contártelo en esta mañana. Cierra tus ojos y escucha esto. Y vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes de que te formase en el vientre, Él te conoció, y antes de que nacieses, Él te santificó y te dio por profeta a las naciones, o te dio un ministerio, te dio un liderazgo, te dio una familia. Y muchos de los que estamos aquí hemos dicho: Señor Jehová, he aquí yo no sé hablar porque soy muy niño, o soy muy inexperto, o tengo duda, o he dudado de lo que tú quieres hacer conmigo. Y Dios hoy nos repite y vuelve y nos recuerda y nos dice: y me dijo Jehová, lo firmó, dice atentamente: no digas soy un niño, porque a todo lo que Él te envíe irás, y dirás todo lo que Él te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Venga lo que venga, pasemos lo que pasemos, Jehová, el gran yo soy, nos recuerda: no tengas miedo, no tengas temor. Por favor, recobra el ánimo. Él sigue teniendo el control. Él sigue teniendo el control, aun cuando la duda llegue a tocar la puerta de tu casa, la puerta de tu corazón, la puerta de tus finanzas. Aún el Señor sigue teniendo el control. Así que levanta tus manos y descansa. Suelta las cargas, suelta el dolor, la tristeza. Suéltate en los brazos de papá en esta mañana y permite que Él maneje la barca de tu familia, que Él maneje la barca de tus luchas, de las tempestades, de los maremotos, de las cosas que se quieran levantar sobre tu vida. Que Él siga teniendo el control. Y así como los discípulos se subieron en la barca con Jesús ahí al final y comenzaron a adorarle, yo quiero que en esta mañana usted le adore a papá en espíritu y en verdad, y levante su voz y comencemos a adorar, porque cuando adoramos empezamos por fe a creer para después ver y ver milagros en nuestra vida. Así que yo le pido que en esta mañana levante sus manos y comience a adorar a papá, porque el Señor quiere glorificarse, el Señor quiere moverse a través de la adoración. Cuando adoras, la estructura, la esencia, el carácter de papá se mueve
Vamos, díselo. Mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, ven y llena este lugar con tu presencia. Vamos, hermano, levanta su voz. Que la gente afuera vea que aquí adoramos en espíritu y en verdad. Yo creo en Vamos, ti, dígaselo. Yo creo en ti, Señor. Jesús, En lo que vas a hacer hoy en mi familia. y en lo que harás. Lo que vas a hacer hoy sobre mi empresa, sobre mi emprendimiento. Yo creo en ti, Jesús, Y Ralabashita Saya, y en en lo que el nombre de Jesús. harás en mí, en mí, en mí. Vamos, dígaselo, recibe. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, ven y llena este lugar con tu presencia y es descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Coloque su mano derecha en su corazón. Coloque su mano derecha en el corazón y yo voy a tomarme el atrevimiento de creerle a Jesús en esta mañana con usted. Y yo te ruego y le pido que en esta mañana, allí con sus ojos cerrados y su mano derecha en su corazón, usted comience a abrir su boca y decirle: Señor, yo quiero que me sanes de esto. Yo quiero que tú tomes el control de esta barca. Señor, yo te ruego que tú tomes el control de lo que está sucediendo en mi hogar. Señor, yo quiero que tú tomes el control sobre mi identidad, sobre mi vida como joven. Señor, yo te ruego que tú tomes el control de esta barca, Señor. Aún de cuando me siento en la cárcel como Juan el Bautista, toma control de mi vida, Señor, y que hoy pueda creer, Señor, que tú te puedes glorificar, que tú eres más grande que la enfermedad, que tú eres más grande de lo que ha dictado el médico, Señor, de que tú eres más grande de lo que la sociedad hable y diga de ti, Señor. Yo hoy creo con todo mi corazón que para ti, Señor, no hay absolutamente nada imposible.
para hacer sobre mi vida. Así que levante su voz y dígale: Señor, yo creo, papá, yo creo que tú puedes glorificarte y que para ti, papá, no hay nada imposible. Y si usted lo cree, dale un fuerte aplauso al Señor por lo que va a hacer y seguirá haciendo sobre su vida. Un fuerte aplauso al Señor. Precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Precioso Hijo de Dios, precioso de Dios. Amén y amén. Tome su lugar un momento. Regáleme un minutico nada más, no lo demoro nadita. Présteme mucha atención con esto que voy a decir. Si usted maneja redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter, nos gustaría muchísimo que usted pueda seguirnos, porque nos han dicho que ustedes son una iglesia que le gusta orar por los misioneros. Y nos gustaría demasiado que usted pudiera tenernos en sus oraciones, a Jordi, Jenny, Caled González y a nuestro ministerio. ¿Y qué hacemos nosotros como ministerio? Como les conté al inicio o estos días, somos un ministerio de movilización misionera que le ofrecemos experiencias transculturales a corto plazo a la iglesia del Señor. Así que, ¿cuál es el proyecto que tenemos nosotros en el Amazonas y cómo usted puede apoyarlo hoy día? Quiero mostrarles, puedes ir hacia atrás a los tanques. Esto es lo que nosotros venimos haciendo, desarrollando. Tenemos un proyecto que se llama Un Tanque en Cada Hogar. Desafortunadamente, la población indígena en el Amazonas no tiene acceso al agua potable como la tenemos usted y yo hoy día. Así que ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos llevando tanques de agua de 2000 litros de almacenamiento, les compramos filtros y se los estamos donando en casas pastorales, salones comunales, escuelas y aún en casas pastorales. Y así, de esta forma, con este tanque, y cada vez que vamos allá oramos para que llueva y se llenen los tanques, y así ellos pueden, a través del filtro, tener acceso al agua potable. Aquí hay un niño de 7 años que por primera vez en su vida va a probar agua totalmente tratada y potable para el consumo humano. Ya no tiene que tomar agua del río Amazonas contaminada, ahora agua de vida. Y a través de este tanque les enseñamos que la verdadera agua de vida se llama Jesucristo. Ahora, ¿cómo hacemos para llevar estos tanques, donarlos, sembrarlos, regalarlos a las comunidades? En la parte izquierda mía, hacia allá, hacia donde se toma café, usted cuando vaya hacia allá, usted va a encontrar un café tipo exportación, orgánico, a base de almendra. No es café sello azul o águila azul, nada de eso. Con la compra de ese café, la mitad va direccionado para apoyar y seguir comprando estos tanques. Ahora tú dices: Jordi, me gustó esa historia, ¿cómo puedo aprender o conocer un poco más? Junto a mi esposa escribimos un libro que se llama Héroes de Barro, que inspiran las nuevas generaciones. Allí literalmente desnudamos todos nuestros corazones con las experiencias, palabra de lo que hemos experimentado y lo que Dios nos ha hablado. Y literalmente yo te aseguro algo: sin dejar de leer la Biblia como tu prioridad, tú lees hasta la última hoja de este libro, te aseguro algo, que Dios te catapultará al desafío del ministerio para que te plantes en esta iglesia, eches fruto en esta iglesia y comiences a echar raíces aquí en este lugar. Así que con la lectura de este libro y la mitad de la compra de este libro, la mitad también va direccionado para apoyo para comprar estos tanques. Así que, iglesia, muchas gracias, Dios les bendiga. Si no nos vamos a ver, nos vemos en el cielo y espero que allí tengan mucho pelo para saludarles.